Y bien, el costo de la democracia. Hoy comienza ya el Consejo Nacional Electoral a realizar el desembolso de 60% de la deuda política a los diferentes partidos. Recordemos que estos fondos sirven mucho para los diferentes partidos políticos para realizar las campañas políticas. El voto, recuerden ustedes que cuesta 43 lempiras con 25 centavos, es decir, de que vamos a multiplicar del total de votos que sacaron cada partido político en las elecciones del 2021, y eso pues nos va a dar un total. Para el caso del Partido Libertad y Refundación, pues sacó más de 1.700.000 votos. Eso le da un resultado de más de 74 millones de lempiras, los cuales vamos a multiplicar por el 60%, y ese 60% es el monto que ha aprobado ya el Consejo Nacional Electoral, que pues va a ser efectivo para que ellos tengan el anticipo a la deuda política. El otro 40% de la deuda política se va a hacer en base a los números de votos que salgan en las elecciones generales. Pero sí, son millonarias y es una gran cantidad de dinero la que se gasta. Imagínense que por voto les pagan a cada partido político 43 lempiras con 25 centavos. Vamos a analizar este costo de la democracia con el analista político Kenneth Madrid, a quien le damos la bienvenida. Abogado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. El placer es mío, Jackie, el poder estar acá con usted tocando estos temas tan importantes para el país, y sobre todo este tema en particular, el de la deuda política, que es tan vigente, y sobre todo en las decisiones que tomó el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ve usted que han incrementado el precio, verdad? 4 lempiras, el precio por voto. 4 lempiras que ya se sitúa en 43.25. Imagínese que ese es el costo y el precio que le pagan al partido político. 43 lempiras con 25 centavos. Eso es el partido político lo que llegue a captar, porque ahí logramos observar, abogado, que hay partidos que solo lograron captar 5.000 votos, que más bien ellos le deben más bien al Consejo Nacional Electoral, pero hay partidos como Partido Libertad y Refundación, como Partido Nacional, como el Partido Liberal, que sí sacan una buena suma. Claro, sin lugar a dudas, Jackie. Y mire, si nosotros vemos el costo de la deuda política y cómo nació este costo, era para que los fondos públicos fueran los que se invirtieran en campaña y que no hubieran fondos provenientes de acciones privadas, porque podría esto mezclarse con capitales ilícitos, oscuros, pero acá no se hizo adecuadamente, ya que al final sí se permitió la deuda política, pero también se permite que capitales privados lleguen a la campaña. Así que lo que era la intención original se desvió, y lógicamente ahora desde que el voto tenía un precio minoritario, ahora obviamente cuando hacen la operación aritmética y matemática en el Consejo Nacional Electoral para poder llegar a este monto, también lo van sumando día a día con el déficit inflacionario conforme ha ido avanzando en el tiempo, y ahora tenemos un voto que cuesta arriba de los 43 lempiras. Bueno, tiene un incremento de 4 lempiras en un país en donde no hay medicamentos en los diferentes lugares. ¿Qué opina usted que el valor de este voto haya incrementado 4 lempiras? Sí, Jackie, mire, eso es al final una disposición que está en la ley, pero nos parece también que, como yo le mencionaba, el postulado no se llevó a cabo de la forma correcta. La idea era, bueno, que en la democracia hubiese esta deuda política, pero esto tiene que tener un equilibrio en un país donde hace falta tanta carencia en salud, tanta carencia en educación, tanta carencia en los servicios básicos que brinda el Estado, que no se permite que ese equilibrio llegara de la manera satisfactoria y de la manera correcta, en el que debe llegar a esta deuda política, no permitiendo tampoco en alguna medida estos capitales ilícitos que llegan a la campaña, porque no hubo una reforma adecuada que llegara en los momentos oportunos. Al final no hubo una reforma en la ley de política limpia para garantizar un equilibrio en que los fondos provenientes de narcotráfico, el crimen organizado, no llegaran. Entonces existe ese equilibrio donde quitamos
parte del presupuesto general de la República para destinarlo a la democracia, también hay carencias en los otros sectores. Entonces no existe ese equilibrio, Jackie. Creo que es una gran reforma sustancial que debe existir, garantizando que hay un equilibrio entre lo que se invierte en educación, en lo que se invierte en salud, también sea coherente con lo que se invierte en la democracia para evitar esos desbalances y que realmente los capitales adecuados sean los que llegan a la democracia y que también no se permita esa intrusión de capitales privados, porque esa fue la lógica que había un movimiento general en toda América Latina y en el mundo que se financiara con fondos públicos para evitar que hubieran contaminaciones, pero en Honduras se dio el financiamiento público, pero también sigue contaminación por otros sectores, pero también no hubo ese equilibrio de garantizar de que en el proceso electoral solamente hubiesen capitales públicos para evitar esa contaminación. Al final no se dio ninguno de los postulados, no se dio el equilibrio y ahora tenemos un incremento de 4 en el voto cuando la realidad de Honduras no es esa. Ya para finalizar, abogado, es un negocio, ¿verdad? Tener un partido político. Nosotros estábamos sacando la conversión de cuánto dinero les van a dar a los partidos políticos y es bastante. Claro, por supuesto, ya que es bastante. Recordemos que hacen una proyección de los votos que se sacaron en las elecciones del año 2021 y a eso han aprobado darle un 60%. Son montos considerables, en los cuales va a tener ya a disposición el partido político de ese 60%. Quizá con las decisiones que se han tomado a lo interno del CNE no las compartamos por el hecho de que por no liquidar un partido, no se les da la cantidad que les corresponde a ese 60% para liquidarlo al final, porque mire, Jackie, las autoridades de los partidos políticos que están hoy no eran las autoridades del pasado. Las responsabilidades que se obtienen son de manera personal dentro de una institución de derecho público y al final, aunque no compartamos que no les den las cantidades completas por no liquidar, deberíamos de tener un informe del Tribunal Superior de Cuentas qué pasó con esas cantidades, deberíamos de tener una investigación seria y efectiva que determine si hay responsabilidad también penal o no y deducírsela a esas personas que administraron esos fondos. Al final es una decisión que se toma bastante desigual, no lleva el principio de igualdad consigo porque los partidos políticos no son los responsables de la mala administración o de la no liquidación que hagan las personas que han estado al mando de ellos. Al final son instituciones de derecho público, los partidos políticos, que no deberían de gozar de esta discriminación, porque tanto los partidos minoritarios como los partidos mayoritarios que no han liquidado, esa es una responsabilidad personal en la administración de los fondos. Y recuerde que este adelanto que se está dando es en base a los votos que pudiesen obtener en las elecciones generales con una proyección del año 2021 y prácticamente dejarían a un partido de los mayoritarios en la no igualdad de oportunidades en su campaña, en poder realizarla de manera adecuada. ¿A qué partido, abogado? Tenemos entendido que hay 3 partidos a los cuales tomó la decisión el Consejo Nacional Electoral de pero no son minoritarios. 2 partidos minoritarios que no liquidaron, que son obviamente la Democracia Cristiana y el Partido de Innovación y Unidad, y el Partido Liberal, al cual no le están dando el 60% que corresponde, porque dice que según la proyección que tenía el Consejo Nacional Electoral, este partido político podría obtener un anticipo de 23 millones de lempiras, arriba de los 23 millones, pero como falta que liquide alrededor de 15 millones 396 mil lempiras, solo le están dando un monto a pagar de aproximadamente 8 millones 348 mil lempiras. Eso implica que, al contrario del Partido Libertad y Refundación, que va a obtener más de 44 millones, y el Partido Nacional más de 32 millones en esa proyección del 60%, el Partido Liberal solo recibiría 8 millones 348 mil lempiras, lo cual no es la aplicación de un principio de igualdad, porque obviamente estarían dejando a un partido político de los mayoritarios en desventaja en relación a los demás, bajo el argumento de que no ha liquidado lo que se le dio en el proceso electoral anterior. Y por eso le hacía yo la reflexión. Abogado, sí. ¿Y a estos 3 partidos les van a cobrar? ¿Democracia Cristiana, UD y Partido Liberal? Les dicen que no han liquidado, entonces por lo tanto no les toca ni un 5 de desembolso, porque en la proyección a los votos que obtuvieron dice que no les corresponde, dice que únicamente en esa proyección solo le correspondería
En el caso de del partido Innovación y Unidad, solo le corresponderían 591.090 lempiras con 90 centavos, pero falta que liquiden 9 millones y 196.000 lempiras, entonces no les tocaría en nada. Y, igual pasa con la democracia cristiana. Entonces, bajo este concepto, creemos que no han aplicado un principio de igualdad, ya que porque tampoco tenemos un informe de responsabilidad del Tribunal Superior de Cuentas que determine qué pasó con esos fondos públicos, tampoco una investigación por parte del Ministerio Público por ver si incurrieron en responsabilidad penal, y eran otros administradores de los partidos políticos los que estaban a los que están ahora. Entonces, para mí sí es una discriminación incorrecta, porque recuerde que estamos en un proceso electoral. Quienes reciben la deuda política son los partidos políticos como instituciones de derecho público, y la responsabilidad que se debe deducir es personal y no obviamente en la administración de los fondos públicos, y no castigar al partido político por no haber liquidado. Me parece que no es un principio válido, no es un principio que va acorde con la democracia, y así que tendremos dos partidos mayoritarios que se estarán enfrentando en una campaña con disponibilidad de recursos públicos, y un partido minoritario que obviamente va a tener una reducción considerable en sus recursos públicos para enfrentar la campaña política. Al final no compartimos la decisión, pero obviamente ya la tomaron. Veremos obviamente una campaña desigual en relación a los derechos de las minorías y también a un partido mayoritario. Bien, muchas gracias. Gracias al analista político Kenneth Madrid por reaccionar a esta hora de la mañana. Es un gusto, ya que haber estado con ustedes acá en Noticiero Hoy Mismo. Vamos a estar pendientes entonces porque ya el candidato del Partido Liberal se ha pronunciado. Nosotros en la mañana, bueno, justo horas antes, porque todavía estamos de mañana, ¿verdad? Nosotros hablábamos sobre ese posteo que había hecho Salvador Narrala, y vamos a ver qué más se puede hacer y qué ellos pueden también gestionar, porque pues sí, son 43 millones que va a recibir Libertad y Refundación versus 8 millones que va a recibir el Partido Liberal. Hay una gran diferencia. Sí existieron diferencias en cuanto al tema de votos, de cuántos votos sacaron, pero les correspondía al menos de 23 millones. Así que vamos a estar pendientes de estas determinaciones que puedan tomar ante el Tribunal de Justicia Electoral o tal vez alguna otra dependencia que puedan ellos pues presentar la misma ante esta decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral en las últimas horas.